Voy a comenzar al revés. Iba a preguntar cuántos estuvieron el domingo pasado. Voy a hacer al revés. ¿Cuántos no estuvieron el domingo pasado por la mañana? ¿Cuántos no estuvieron? Varios. Bueno, vamos a hacer un repaso. Porque el domingo pasado, entre todas las cosas que estuvimos viendo, fue cortito y no lo hice por voluntad propia, sino que hice lo que muchos me piden, que predique cortito. No es que me salió, digamos, no tenía tiempo. Así que corté el mensaje por la mitad y la otra mitad del mensaje es la que vamos a compartir en esta mañana. Pero para que entiendan los que no pudieron venir, les voy a hacer una pequeño intro de lo que hablábamos. Básicamente el domingo anterior compartimos si había obligación o deleite. Y esta obligación o deleite tenía que ver en el tiempo de oración. Entonces, una de las preguntas que le planteé a ustedes como congregación es: ¿cómo se encuentra tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Y yo compartía puntualmente de que en mi caso puntual, la realidad es que encontraba como cierta sensación de falta de algo en el momento de la oración. Y que me quedaba como con hambre o con necesidad, o como que no había sido una comunicación total, y que quería un paso más, que quería subir un paso más. Así que encontré un libro sobre la oración. El pastor Timothy Keller es el autor, y comencé a leerlo, y realmente Dios empezó a hablarme a través de la palabra, porque cita versículos de la palabra, a través de teólogos que allí hablan sobre la oración, sobre esto que yo estaba viendo, que estaba necesitando. Fue así entonces que voy a esta cita, que es de un teólogo estadounidense. Phelps dice: la primera cosa que aprendemos al intentar orar es nuestro vacío espiritual, y esta enseñanza es crucial. Estamos tan acostumbrados a estar vacíos que no reconocemos nuestra vacuidad, nuestro vacío interior. No lo reconocemos como tal hasta que comenzamos a tratar de orar. No la sentimos, esta vaciedad, este vacío, hasta que empezamos a leer lo que la Biblia y otros han expresado sobre la grandeza y la promesa de la oración. Entonces, finalmente, comenzamos a sentirnos solos y hambrientos. Y esa es la parte que es lo que yo sentía cuando intentaba orar y buscar a Dios. Me sentía, no sé si en soledad, pero sí como distante y con hambre de Dios. Como que lo que pasaba en mi tiempo de intimidad de oración no me completaba. Dice este teólogo que todo esto que les estoy compartiendo es un primer paso importante en la comunión con Dios, pero es desorientador. Sentirte desorientado. Pero ¿cómo puede ser que te busco, que oro y que no haya esta llenura, esta paz? No sé si es paz, pero decía el domingo pasado, es muy difícil ponerlo en palabras. Hay cuestiones que nos pasan en el campo espiritual que es muy difícil ponerlo en palabras. Entonces, citaba primera Juan, que dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, así lo tenemos. Y entonces la siguiente pregunta era: pero ¿cuáles son las cosas por las que estamos orando? ¿Cuáles son los motivos por los que estás orando? Y yo encontraba que cuando Dios me hace esta pregunta a mí, la realidad es que yo me encontraba orando por un montón de motivos y de cosas que son válidas, que son necesarias, que son totalmente lícitas, pero que cuando veo, por ejemplo, la vida de oración de Pablo, no son por las que Pablo oraba. Y me sentí confrontado, porque en realidad yo le pido por las necesidades de cada día, por salud, por trabajo, por cosas que muchas veces cuando escucho orar a mis hermanos son las mismas que pedimos todos nosotros. Y yo no digo que esto esté mal, pero cuando uno escucha a Pablo, o lee a Pablo, mejor dicho, se da cuenta que en realidad la iglesia primitiva, en el momento que Pablo oraba por sus hermanos, pasaba por un montón de situaciones muy complejas y de persecución. Y esto sí lo voy a leer textual nuevamente, que tiene que ver con los discípulos. Porque los discípulos, si podemos decir algo de ellos, es que no entendieron nunca nada hasta que recibieron el Espíritu Santo. Muéstranos al Padre y nos basta. No, si me viste a mí, has visto al Padre. Señor, desciende fuego sobre... ¿Querés que hagamos descender fuego sobre ellos? No entendiste nada, es en amor.
Y así podemos hablar de un montón de situaciones de los discípulos. Nunca te voy a negar, aún hasta la muerte. Pedro, callate. Antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Nunca entendieron nada. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, vos y yo estamos acá hoy hablando del Evangelio por estos 12 locos, 11 locos, 12, que hicieron posible que el mensaje se extendiera por toda la tierra. ¿Y cómo fue? No fue algo sencillo. Tuvo un valor y un costo muy alto. Pablo fue encarcelado bajo el imperio de Nerón y luego fue decapitado en Roma. El apóstol Santiago, hermano de Juan, fue decapitado por Herodes, y esto figura en el libro de Hechos capítulo 12. Tomás fue hasta la India, donde fue asesinado con un dardo, posiblemente una flecha se cree. Simón Pedro fue crucificado, según Jerónimo, historiador en los tiempos de la iglesia primitiva, boca abajo en Roma durante el gobierno de Nerón. Simón el Celote predicó en toda África, pero también fue crucificado. Marcos fundó la iglesia en Egipto y fue quemado vivo. Bartolomé predicó en Armenia y luego de diversas persecuciones fue golpeado con palos, luego fue crucificado y después de ser lacerado fue decapitado. Andrés evangelizó en Etiopía y fue crucificado. Mateo predicó en Egipto y en Etiopía hasta que por órdenes del rey fue atravesado con una lanza. Felipe ministró en Grecia, fue crucificado y apedreado hasta morir. Santiago, hermano de Jesús, fue golpeado hasta la muerte por fariseos y saduceos. Juan el apóstol fue exiliado en la isla de Patmos y luego falleció por causas naturales. Si agarrás lo que es la iglesia primitiva, los primeros 300 años de la historia del cristianismo es persecución, muerte y contienda. Decías Cristo y te bajaban. Ahora, cuando analizamos, y no voy a ir uno por uno por una cuestión de tiempo, cuando analizamos lo que Pablo pedía cuando oraba por ellos, cuando ora por los hermanos en Éfeso, no ora para que el gobernador cambie, para que los ejércitos no lo encuentren o para que Dios le dé sanidad de las afecciones que tenían. Pablo ora y, por ejemplo, en esto le dice que mi deseo y mi pedir a Dios por ustedes es que tengan espíritu de sabiduría. Y decíamos el domingo pasado, está buenísimo Pablo, pero me están persiguiendo, me están matando y me están todo el tiempo contando las costillas y vos orás por sabiduría. ¿Por qué no orás para que esto cese? ¿Por qué no orás para que tengamos paz y tranquilidad? No, Pablo oraba para que la presencia de Cristo abunde más y más en los corazones de aquellos que lo tenían. No solo en Éfeso o a los hermanos de Éfeso, también a la iglesia en Roma. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Tengan unidad. ¿De qué unidad me hablas? Nos están matando. A la iglesia en Filipos, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Pero ¿y lo que nos está pasando a nosotros? Esto suena hermoso, pero la realidad es que escucho los pasos de los soldados que me vienen a agarrar, y vos me estás pidiéndole a Dios para que yo sea irreprensible. ¿Por qué no le pedí a Dios para que los soldados no me alcancen? ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? Colosenses 1, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y así podemos agarrar las cartas de Pablo, y lo que Pablo pide por cada uno de sus hermanos nunca es que Dios los quite de la adversidad o que solucione sus problemas, sino que ellos puedan ser edificados y puedan crecer espiritualmente. Y ahí fue cuando me hizo un clic. ¿Y yo por qué pido? Y con esto no estoy diciendo que está mal pedir por las necesidades, porque Jesús mismo, Dios hecho hombre en esta tierra, cuando nos enseñó a orar a través de una forma, o sea, con un formato que es el Padre Nuestro, dice, danos el pan de cada día y no nos expongas a la tentación, sino líbranos del mal. Yo no digo que esté mal orar por esto. Ahora, decíamos el domingo pasado el tema de la prioridad y del orden. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. No están las necesidades que tengo yo personalmente primero. Lo primero que digo es que Dios es exaltado, que Él es santo y que venga su reino. ¿Y a dónde tiene que venir su reino? Venga tu reino, ¿a dónde? A la plaza de acá a la vuelta, a tu vida.
La forma en que el reino de Dios esté en esta tierra es a través de tu vida, porque sos la iglesia de Dios. Y precisamente lo que Pablo está enseñándonos en estas cartas tiene que ver con esto de que está bien pedir por mis necesidades, por mis problemáticas, pero primero tengo que pedir o tengo que comunicarme con Dios en esta intimidad para que Él se haga fuerte en mi vida, para que mi intimidad crezca cada día y para que su reino pueda ser una realidad en mi vida. Y entonces así llegamos, que es lo que comenté recién, por qué motivos o por qué razones oraba Pablo. Ahora, comenzando o siguiendo, por así decirlo, el mensaje en el día de hoy. Pablo considera que este conocer cada día más a Dios y que este hecho de poder recibir sabiduría y revelación es lo más necesario en la vida de un cristiano. Por eso Pablo oraba primeramente por esto. Él consideraba de que más importante que recibir solución a nuestros problemas o a la dificultad que estemos pasando, mucho más importante que esto es conocer a Dios con una mayor intimidad y tener revelación espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque hay una realidad, que nuestro problema sea solucionado no nos hace conocer necesariamente más al Padre. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Cuántas veces Dios obró en tu vida? ¿Cuántas veces en tu vida experimentaste que Dios puso su mano y solucionó un problema? Y en algunas de estas situaciones, obviamente que conociste y experimentaste a Dios y ya no es lo mismo el antes y el después. Porque hay un aprendizaje, porque hay un acercamiento. Pero muchas veces son más las que la vida continúa una vez que el problema pasó y no me llevó a un mayor conocimiento. Conocer más a Dios es aquello que debemos valorar y buscar por encima de toda otra circunstancia. Aún cuando nuestra circunstancia o problema pueda ser resuelto favorablemente, es posible que no hayamos adquirido un mayor conocimiento o revelación de Dios. ¿Dónde está esto? Por ejemplo, en Lucas 17. Dice que había 10 leprosos. Los 10 fueron sanados. Volvió uno solo. Y los otros 9 recibieron el milagro, fueron sanados, pero realmente no conocieron al Señor. Iban por los panes y por los peces. Al Señor había una multitud gigante que lo seguía por los panes y por los peces. En un momento los discípulos le dicen: Señor, a ver, es muy duro lo que estás hablando. Acomoda el mensaje. Estaría bueno que prediques lo que la gente quiere escuchar, porque se van a ir. Y el Señor le dice a sus discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? El mensaje no es negociable, porque en la vida siempre existirán los que vienen por los panes y por los peces. Ahora Dios me pregunta a mí: ¿estoy por el milagro? ¿Estoy por la sanidad? ¿Estoy por la seguridad? ¿Por los panes o por los peces? ¿Estoy por necesidad? ¿Estoy por obligación al lado de Dios porque es lo que me enseñaron de chiquitito y si me separo de Dios me siento culpable? ¿O realmente estoy al lado de Él en intimidad porque encuentro deleite en tener relación con mi Creador? ¿Qué es lo que me acerca a Dios? ¿Qué es lo que hoy te está acercando a Dios? Quizás la mayor diferencia se establece en la perspectiva y en la concepción de la eternidad. En Pablo vemos que el interés y la atención se centran en cuestiones que poseen un peso eterno. Pablo no está orando por lo que se soluciona en la tierra y queda en la tierra. Señor, te pido que me sanes de esta enfermedad, que es real, que no está mal pedir por esto, entiéndanme. Pero Lázaro fue resucitado, y si alguien recibió sanidad fue Lázaro. Lo sanó de la muerte, pero después se murió de nuevo. Toda sanidad o todo milagro que podamos recibir que tenga que ver con este tiempo es excelente, es bueno, es de parte de Dios o puede ser de parte de Dios, pero queda acá. Pablo pedía por lo eterno, que tengas en tu vida una experiencia con Dios, un conocimiento, una intimidad, una relación con Él tan profunda, tan cercana, que sea la manera de invertir en ese banco de la eternidad
y que cuando llegues a la presencia de Dios, obviamente que todos nos vamos a sorprender, porque ni siquiera nos podemos imaginar estar allá, pero que tengas todo el adelanto posible todavía estando acá, que te sorprenda lo menos posible, que puedas experimentar caminar con Dios acá en esta tierra. Dice que Enoc caminó con Dios y un día el Señor se lo llevó. Y uno lo lee tantas veces en la Biblia como así nomás. ¿Qué clase de hombre era Enoc para que Dios quiera llevárselo? ¿Qué clase de hombre soy yo? Si hay algo que fuera distintivo en mi persona o en mi vida, es esta dependencia, es esta intimidad, es esta búsqueda. Y esas son las cosas que me llevaron a decir, no, pero sí quiero. Necesito acercarme más a Dios. Quiero más de Él, no me alcanza con lo que me dio hasta acá. Decía el domingo pasado, esto es como cuando uno de niño, y aunque están mis hijos acá, perdón hijos, pero en la realidad los llevábamos de chiquititos y le comprábamos una cajita feliz y salían saciados, ya está. Miqueas comenzó a crecer y cuando ya era preadolescente le ponía la cajita feliz y terminaba como diciendo, ¿y con esto qué hacemos? Yo quiero comer. No se llenaba más con una cajita feliz. Y de alguna manera me pasa eso con Dios hoy. Durante un tiempo me llenó y me sentí satisfecho espiritualmente hablando con esto, pero hoy ya no me llena, porque necesito más de Él, porque quiero más de Él. Ahora mi pregunta es, ¿estás satisfecho con Dios? Tu intimidad, tus encuentros, tu tiempo de calidad con Dios, ¿te sacia? ¿Te llena? ¿O te estás quedando con hambre? Y permitime decirte algo. Si te sacia, estamos en problemas. Lo mejor que te puede pasar es que te quedes con hambre, que quieras más. Que no sea un momento en el día que por costumbre o por ritual o por liturgia o por el nombre que quieras ponerle, pares un ratito y separes un ratito de tu día para encontrarte con Dios, sino que en realidad tu encuentro con Dios sea 24 por 365. Que tu intimidad con Dios la transpires, que cuando te acerques a alguien te sienta olor a evangelio, te sienta olor a eternidad, a intimidad con el Padre. Che, pero ¿y el problema este que vos tenías y el tema del juicio y el problema con tu hijo? Y sí, estamos llenos de problemas, pero cuando yo tengo intimidad con el Padre, no tengo olor a problemas, tengo olor a papá. Y esto es lo que Dios me decía a mí, no sé qué te está diciendo a vos. Que alcancemos unidad al tener un mismo sentir, pedía Pablo con respecto a los hermanos, y es también la oración mía en este tiempo como iglesia, que podamos discernir entre lo bueno y lo malo para ser irreprensibles delante del Padre, abundando en frutos de justicia. Que podamos crecer en paciencia y en longanimidad. ¿Saben qué significa? ¿Cuántas veces leemos palabras en la Biblia y por ahí no sabemos ni lo que significan, ¿no? Longanimidad es perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos. Pablo oraba para que los hermanos tengan perseverancia y constancia de ánimo aún frente a los obstáculos. Comprender, aferrarnos a esa libertad y a ese perdón que tenemos en Él. A lo largo de la palabra de Dios vemos en Pablo una clara tendencia a considerar la oración no como una forma de obtener cosas y el favor de Dios, sino más bien como una manera de obtener más de Dios. Pablo ve la oración no como la manera de alcanzar cosas de Dios para mi favor, sino que Pablo ve la oración como la manera de obtener más de Dios en mi vida. No que Él solucione mis cosas, sino que Él se manifieste en mí. La mayoría de las personas definen su vida interior en base a las circunstancias externas. Un trauma, una derrota, una circunstancia adversa, una realidad que no cambia y que esperamos que cambie. Entonces
mi espiritualidad, mi vida interior termina siendo afectada totalmente por lo externo. Y entro en una depresión, y entro en un montón de situaciones que hoy son muy normales y son muy comunes dentro de la sociedad, donde los problemas afectan tanto nuestra espiritualidad y nuestra intimidad, nuestro interior, que muchas veces vivimos como rebotando entre las paredes. Y Pablo nos dice, no, es al revés. Porque si yo tuviera que vivir en base a mis circunstancias, la iglesia primitiva hubiese desaparecido. ¿Cómo hago para vivir con persecución, con muerte, con amenaza todo el tiempo? Obviamente la iglesia primitiva no vivía en base a las circunstancias externas, sino que vivía en base a la experiencia interna. Y en este tiempo, iglesia, sinceramente lo digo, es mi deseo en primer lugar para mí, que sea un tiempo donde como iglesia podamos vivir en base a la experiencia interna de cada día de encontrarnos con papá, con nuestro Dios, y no de las externas. ¿Cuántas veces venimos a la reunión y estamos más enfocados en detalles insignificantes que en lo que Dios quiere decirnos? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y por ahí estamos en el detalle de si se prendió el aire o no se prendió? Si había 5 o 6 afuera, si este me saludó o no me saludó, si pasó así, si pasó asá. Y no venimos realmente con esta iniciativa, con esta búsqueda, en primer lugar de recibir de parte de Dios, obviamente, pero también de poder dar de parte de Dios. ¿Considerás realmente que tenés algo para dar de parte de Dios? ¿Crees verdaderamente en tu corazón de que podés ser de bendición para el que está al lado tuyo? Si estás viviendo intimidad con papá, seguramente tu respuesta es sí. Si estás en un tiempo de intimidad con el Señor, obviamente que vas a tener mucho para dar al que está al lado tuyo. Y te vas a dejar de centrar en ver cuánto podés recibir. Esta realidad externa que nos termina afectando como sociedad debería manifestarse totalmente al revés. Y nuestras circunstancias externas deberían estar sujetas y bajo la perspectiva de nuestra vida y realidad interior. Una realidad interior inundada, saturada de la presencia de Dios. En Cristo todo trauma puede ser superado, toda derrota puede ser el punto de partida para superarnos. La circunstancia adversa puede volvernos, más fuertes y dependientes de Dios. Una realidad que no cambia, permitime decirte, puede ser la generadora de un cambio en nosotros. Tal vez lo que pasa afuera no cambie nunca y no va a cambiar, pero eso puede ser el puntapié o el inicio para que cambie yo y para que yo pueda ver las cosas de otro punto de vista. Tal vez eso que no cambia puede ser el agente que nos termina posicionando por encima de dicha situación. Y que ya no es en mis armas y en mi capacidad, sino es en lo que Dios quiere hacer a través mío. Conocimiento. ¿De qué te sirve si no lo podés vivir? ¿De qué te sirve saber? No fuimos llamados a conocer a Dios solamente. Fuimos llamados a vivir a Dios en nuestra vida. ¿De qué te sirve saber que Dios es todopoderoso si cuando tenés un problema en tu vida considerás de que no tenés solución? ¿Pero no era todopoderoso? ¿De qué te sirve saber de que Dios es misericordioso y es amor si cuando metés la pata te sentís culpable, sucio y que no podés volver al Padre? ¿De qué te sirve saber si no lo podés vivir? ¿De qué te sirve saber que Dios quiere trabajar con tu carácter si cada vez que se te saltan las térmicas, en vez de buscar que Él te corrija, no querés hablar y te cerrás? ¿De qué te sirve saber? A mí no me sirve de mucho. Ahora, si lo aplico, si lo paso a la acción, me sirve muchísimo. Porque no puedo aplicar lo que no sé. Pero no me sirve saberlo si no lo vivo. Y en esta mañana Dios quiere decirte que no solamente quiere que sepas de Él, sino que lo puedas vivir cada día de tu vida. En algún momento de la historia nos han hecho creer que alcanza con saber y entender sobre Dios. Pero déjame decirte
que si no podemos poner por práctica aquello que sabemos de Dios, lo que sabemos de Él nos sirve muy poco. Sabes que Dios es amor, pero no podés experimentar ese amor en tu vida. Sabes que Dios es misericordia, pero no lo podés vivir en tu vida. Sabes que Dios es perdón, pero no lo podés recibir nunca aunque Él te haya perdonado, porque te seguís culpando. Sabes que Dios es un Dios restaurador, pero seguís con tu carga durante años y no podés salir de ese pozo. Sobre esto hay un teólogo escocés, Murray, y creo yo que lo vamos a tener que leer 2 veces para que se interprete bien. Murray, en este libro que estoy leyendo, plantea esta oración, esta frase, y me confrontó grandemente. Dice este teólogo escocés, hablando de vos y de mí, del pueblo de Dios, fuimos llamados a un misticismo inteligente. ¿Qué es misticismo? ¿Cuántas veces decimos, porque le pone mucha mística, esto es muy... ¿Pero qué es místico? ¿Qué significa misticismo? Bueno, mística es una experiencia o una unión con Dios. Cuando uno habla de mística, está hablando de que vivió una experiencia diferente o sobrenatural con Dios. Esto es una experiencia mística, esto es una experiencia espiritual. Yo mucho tiempo en mi vida lo místico era como que le bajaba el pulgar, tenía un significado negativo. Bueno, no lo tiene, me estoy enterando hace poco. Y místico es esto de encontrarte con Dios. Bueno, fuimos llamados a un misticismo inteligente, a un encuentro con Dios inteligente. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a un encuentro con Dios que implica los afectos, no solo del corazón, sino también las convicciones de la mente. Me relaciono con Dios no solamente con mis emociones, obviamente, sino también con mi pensamiento y con lo que yo sé, con la parte cognitiva. No fuimos llamados a escoger entre una vida cristiana basada en la verdad y en la doctrina, que podemos saber mucho, y podemos recitar la Biblia, y podemos hablar de doctrina, y podemos hacer estudios teológicos, y es buenísimo esto. Es muy bueno, pero no me puedo parar solamente en esta punta. Porque como bien dice este teólogo escocés, no fuimos llamados a saber o de alguna manera a elegir entre una vida cristiana, entre la verdad y la doctrina, y una vida llena de poder y de experiencia espiritual. Entonces muchas veces por miedo a otras denominaciones o a un montón de historietas que están en nuestra cabeza y que realmente no sé de dónde salieron, o parece que tenemos que saber y no vivir, o parece que tenemos que vivir sin saber. Entonces entramos en una locura de manejarlos por las emociones y nos pasan cosas que ni siquiera entendemos, cuando Romanos 12 nos dice que es con tu razonamiento. Ahora, mi razonamiento solo me limita y las emociones no son malas. El tema es cuando yo tomo decisiones solamente por emociones, porque cuando se me pasa la emoción, se me pasa el compromiso. Pero si la emoción es el detonador para hacerme razonar, pensar, meditar y llevarme a una intimidad con Dios donde Dios me confronta, y la decisión que estoy tomando puede ser que haya comenzado en la emoción, pero pasa por la parte del raciocinio, del razonamiento, y lo que hago realmente lo comprendo, me lleva a un escalón más arriba. ¿Por qué estamos tan acostumbrados a separar lo que vivimos o lo que se siente con lo que sabemos? ¿En qué momento como iglesia nos han vendido esto? El Señor vio Jerusalén y lloró. Sus emociones estaban a flor de piel. ¿Qué nos pasa? Que miramos la sociedad, miramos la calle y no lloramos. Nos encontramos discutiendo un montón de cuestiones teológicas. En muchos casos totalmente necesarias. Pero no me sirve de mucho discutir, saber y estar metido todo el tiempo en esta discusión, si no puedo tener un poquito del otro y de poder vivir. Entonces, ¿cómo cierra este teólogo? Van juntas. Tanto el saber, la doctrina, el conocimiento, la experiencia de asimilar va junto con la emoción y con la vivencia de cada día. No fui llamado a abandonar mi teología,
y a lanzarme en la búsqueda de algo más, a ver qué onda, a ver qué otra cosa más. No fui llamado a eso. No fui llamado a decir, bueno, esto que sé lo tengo que dejar para encontrar algo que me haga sentir. No. Más bien, y esta frase caló muy profundo en mi corazón, tenía que pedirle al Espíritu Santo que me ayudara a vivir mi teología, a vivir lo que sé, a vivir lo que estudié y lo que me enseñaron desde chiquitito en párvulos, principiantes y en la escuela dominical. A que no quede como un conocimiento que lo puedo transmitir y que me puedo parar y decírtelo y contártelo, pero que cuando lo miro para mí mismo me doy cuenta que vivo muy poco de lo que digo. No fui llamado a saber, fui llamado a vivir. ¿Por qué? Porque no podemos fabricar por nuestro propio medio la marca sobrenatural y transformadora que viene como resultado no de hablar hacia Dios, no de hablarle a Dios, sino de hablar con Dios. Y si hay algo que, esto es el comienzo de una serie de mensajes con respecto a la oración. Si hay algo que Dios me dijo en este tiempo, en este vacío, en esta falta de saciedad, es que tal vez estaba pasando mucho tiempo hablándole a Dios, pero no estaba hablando con Dios. Le estaba contando de mis problemas, de mis necesidades, le estaba contando de lo que yo necesito, pero no estaba parando a escucharlo a Él, a lo que Él quería decirme. La oración no radica en hablarle a Dios, sino en hablar con Dios. Indiscutiblemente, la profundidad y la transformación de la oración pública y privada crecen al mismo tiempo. No podemos ser en público lo que no somos en privado. Si no tengo intimidad con el Padre, se me nota. Si no puedo vivir lo que sé, se me nota. El otro día saludaba a un hermano que hacía un tiempo que no veía, le di un abrazo, tenía un perfume muy lindo y me acordé del hermano todo el día. Porque cuando lo abracé me quedó el olor de él y hasta iba en moto a trabajar y con el viento de la moto, llegué al trabajo y tenía el olor de perfume de mi hermano. Y estaba haciendo algo, llegaba a casa y cuando, te estirás a agarrar al de la alacena, que movía la ropa, sentía el olor y me acordaba, se me venía la presencia de mi hermano, me venía la cara de él. Qué lindo sería que nos pase así con Cristo, ¿no? Que tengamos ese olor a espiritualidad, a eternidad, no a santulón. No a que le buscamos la vuelta a todo y queremos espiritualizar todo, cuando todo es espiritual. Pero queremos dar una vuelta más. Que vos y yo podamos tener este olor a espiritual. Y que la persona que se encontró con nosotros en el día y tuvo este contacto, después pueda reflexionar y recapacitar en que cuando se encontró con vos, Dios le habló. Aunque no dijiste nada, pero tenés olor a Dios. Y esa persona todo el día estuvo pensando en Dios porque se encontró con vos. Que este sea un tiempo donde Dios trabaje con nosotros en nuestra intimidad y en la oración. Y si estás hablando, mejor dicho, si le estás hablando a Dios, Él pueda llevarte a que hables con Él y no le hables a Él. Que Él pueda llevarte a esta intimidad donde la marca distintiva, esa fragancia, ese perfume espiritual de su presencia en tu vida, te acompañe donde vayas. Trabajo, escuela, familia, donde pises, la presencia de Dios sea manifiesta. Desafío grande, obvio, gigante, inmenso. ¿Sabes por qué? Porque no fuiste llamado a chiquitaje. No fuiste llamado a hacer cosas chiquititas. Te llamó el dueño del universo. Te llamó el dueño de la historia. Para que a través tuyo Él deje marca en esta tierra. Tenés todo lo necesario
para marcar tu generación en el lugar donde estés. Si no lo haces, no es porque no puedas, es porque decidiste no hacerlo. Porque cuando tenés intimidad, cuando intimás con papá, no podés dejar de ser revolucionario. Porque llevas un mensaje en tu propia sangre que va en contra de la sociedad. Porque la luz donde se pone, ilumina. No se vuelve tinieblas. Este es un tiempo donde Dios quiere llevarte a más. Espero que así sea. Obviamente conmigo también. Oramos. Señor, nos presentamos delante de ti para darte gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos de que tenemos acceso libre a tu presencia. Señor, antiguamente el pueblo tenía que buscar el momento, el día, el sumo sacerdote que oficiara toda la ceremonia para poder presentarse delante de ti. Hoy ya no es así. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo ofreció el sacrificio supremo una vez y para siempre. Y en Él tenemos acceso libre a tu presencia, papá. Pero Señor, en esta mañana venimos delante de ti a pedirte disculpas, perdón, porque muchas veces no hemos realmente sabido aprovechar, no hemos explotado al máximo este privilegio que tenemos de poder hablar con vos. Muchas veces te hemos hablado, pero pocas veces realmente hemos dialogado con vos. Es por eso que te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos capacites por medio de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por todo lo que sabemos muchos de nosotros, porque desde niños hemos sido formados. Gracias por nuestros maestros de escuela dominical, por nuestros líderes. Gracias por aquellas personas que tú has utilizado para poner en nosotros tanto conocimiento de ti. Pero Señor, en el nombre de Jesús, no queremos que quede solamente en conocimiento. Queremos poder experimentar, vivir, poner nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro todo, nuestro yo, delante de ti para tu gloria. Y que lo que sabemos, puesto en práctica en la acción, realmente pueda ser algo que delante de tus ojos se vea como una ofrenda agradable. Que nuestras vidas puedan ser en este tiempo vidas de culto, vidas de entrega, vidas de intimidad con su Creador. Gracias porque no te cansas de nosotros, porque cada día renuevas tu misericordia y porque hoy tenemos la posibilidad de trazar una línea y comenzar de nuevo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén.